Video presentación sobre análisis interno y acuerdos cooperativos. Último módulo de la asignatura de Economía y Organización de la empresa coreana. Bien, habíamos visto en la anterior lección el análisis sectorial y abordamos en este caso el análisis interno de la empresa. Al mismo tiempo enfocamos o adoptamos una filosofía distinta en cuanto a la obtención de ventaja competitiva y de entendimiento del atractivo del sector. Lo que vamos a ver en este capítulo básicamente será una breve introducción, el papel de los recursos en la formulación de la estrategia y en la rentabilidad, una definición de lo que es un recurso y una capacidad desde el punto de vista empresarial, la valoración del potencial de generación de beneficios de los recursos y capacidades y por último las implicaciones en la formulación estratégica de ese conjunto de recursos y capacidades. Habíamos visto cómo en el anterior tema para obtener una ventaja competitiva y para obtener una rentabilidad que fuera superior a la media del sector, necesitábamos estar dentro de un sector industrial cuyo atractivo fuera positivo. Es decir, la estructura del sector condicionaba desde ese punto de vista la rentabilidad que las empresas van a alcanzar por pertenecer a uno u otro sector. En este caso lo que vamos a ver es que también el conjunto de recursos y capacidades internos van a tener un peso específico a la hora de generar una serie de respuestas en función de las oportunidades y amenazas del entorno competitivo. Eso quiere decir que también los recursos y capacidades, los objetivos y valores y la estructura y sistemas internos de la empresa tienen un efecto sobre la estrategia también como lo tiene el entorno sectorial. Bien, en esta transparencia queremos destacar un poco la diferencia entre la visión tradicional de ese análisis económico, donde la empresa pues va a obtener su posición competitiva a través del conjunto de productos que ofrece y del conjunto de mercados donde compite. En definitiva, es similar a la posición estructural que veíamos previamente. Es decir, es la oferta final, el producto final, el que, definido por una conjunción de producto, mercado, tecnología y funcionalidad, nos va a dar la capacidad de obtener unas rentas en un determinado mercado para un conjunto de clientes con un determinado producto. Pero hay una definición tal vez más apropiada, que es la definición de la empresa en términos de lo que es capaz de hacer. Y lo que aquí venimos a decir es básicamente que esta perspectiva, el entendimiento de la empresa en función de lo que es capaz de hacer, nos puede aportar una base más firme para entender la generación de una estrategia que una definición que está fundamentada en las necesidades que pretende satisfacer y por lo tanto en el producto final y en el mercado donde compite. El conjunto de recursos es lo que va a marcar, por lo tanto, la estrategia competitiva de la empresa. Además, cuanto mayor es la relación de cambio del entorno, mayor es la probabilidad de que los recursos y capacidades de la empresa sean la base de su estrategia en el largo plazo. Esto obviamente tiene el inconveniente de la flexibilidad. Si son las capacidades y recursos los que van a determinar la estrategia, tendremos que navegar entre una serie de clientes con unas características determinadas, mercados por lo tanto, y también tecnologías. Vamos a ver un ejemplo de esta dualidad que hemos comentado en la transparencia anterior. Aquí tenemos la evolución de capacidades y productos en la empresa 3M. En el valor tradicional vemos, o la perspectiva tradicional, vemos el conjunto de los productos. Por ejemplo,
minas de corindón, papel de lija, papel celo, notas post-it. Estos son los productos finales, aquellos que ubicados en un determinado mercado son capaces de aportar un valor a la empresa. Pero más que sustentar la estrategia sobre una serie de productos determinados, sería tal vez más inteligente enfocar la generación de esos productos basados en una serie de capacidades. Las capacidades son en definitiva lo que nos permite hacer ese producto final. Es lo que llamamos capacidades organizativas de orden superior. La capacidad organizativa de orden superior será aquella que es capaz de generar un producto que va a generar un valor en el mercado y por lo tanto va a cumplir los fines de la organización. Desde este punto de vista, pues podemos ver distintas capacidades en ciencias de materiales, ciencias de la salud, microreproducción, circuitos flexibles, etcétera, 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 distintas tecnologías. Todas esas capacidades no podemos olvidar que forman esa capacidad última que es la que produce este conjunto de productos finales, ¿no?, que tienen un destino en el mercado. Pero las capacidades combinadas de una determinada manera pueden ubicarse o pueden dar lugar, mejor dicho, a distintos productos que estén en distintos mercados y que al mismo tiempo tengan funcionalidades diferentes. Por lo tanto, esta perspectiva es mucho más enriquecedora de lo que, desde el punto de vista de lo que la empresa es capaz de hacer, y aportan una flexibilidad y una agilidad a la hora de determinar cuál es la estrategia competitiva más factible para una organización para alcanzar la posición competitiva deseada. Bien, en el análisis de recursos y capacidades, que es lo que estamos viendo, vamos a ver lo siguiente. Primero, vamos a intentar explicar el papel que desempeñan los recursos y capacidades de la empresa como base de la estrategia de la misma. Vamos a identificar, clasificar y analizar las características de los recursos y capacidades que controla. No necesariamente posee, es decir, podemos tener alianzas o podemos utilizar recursos de manera que no estén integrados dentro de la propia organización. No tenemos por qué tener una propiedad de los mismos para su utilización. También el establecimiento de una serie de criterios para valorar el potencial de esos recursos y que puedan establecer una ventaja competitiva sostenible y defendible en el largo plazo. Y por último, desarrollar un esquema de análisis estratégico que esté basado en los recursos de la empresa. Así, si fijamos la estrategia de la empresa en el centro de este diagrama, vemos cómo los recursos y capacidades serían centrales a la definición de esa estrategia de la empresa. Tendríamos que hacer un análisis interno, por supuesto, para saber exactamente cuál es la dotación de recursos y capacidades y cuál es su capacidad de actuación sobre el mercado, el cual habremos analizado a través de ese análisis externo. Tendremos una serie de recursos y capacidades que podremos utilizar para generar ese valor, como los intangibles, y también de forma externa a través de acuerdos de cooperación o del propio mercado. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el atractivo de un sector, en contraposición a lo que veíamos en la perspectiva sectorial, deriva de la propiedad de los recursos, más que de alguna manera de la propia estructura del sector. Las barreras a la entrada, por ejemplo, son el resultado de patentes, marcas o algún otro recurso propiedad de las empresas establecidas. Cuando el interés es la selección del sector, las empresas tienden a adoptar estrategias de carácter similar. Por lo tanto, la estrategia o la perspectiva basada en los recursos lo que nos dice es que lo importante es el carácter único de cada empresa y propone que la clave de la rentabilidad no está en hacer lo mismo que las otras empresas, sino más bien en explotar las diferencias de estas empresas. Y esas diferencias están, por supuesto, centradas en esos recursos y capacidades. Por lo tanto, vamos a intentar estudiar un poco cómo se forman, las dificultades que tienen para su utilización y cómo podemos explotarlo en la generación de valor, que es en definitiva lo que nos interesa.
Bien, vamos a ver ahora el papel de los recursos en la formulación de la estrategia y por lo tanto en la obtención de una determinada rentabilidad. La perspectiva de la empresa basada en los recursos nos dice lo siguiente. Primero, que cada empresa es una combinación única de recursos y capacidades. Cada empresa va a ser distinta. Tiene una experiencia diferente, tiene una dotación diferente, hay personas distintas, hay recursos diferentes y por lo tanto la combinación es única. Nos dice también que las diferencias en la dotación de recursos explican las diferencias en los resultados logrados. Esa combinación será más o menos capaz de generar un valor en función de cómo se haya realizado y de otras circunstancias que iremos viendo a lo largo de la lección. Pero por supuesto esa dotación, cómo haya sido su formación y cómo se explote esa combinación de recursos y capacidades van a explicar esa diferencia de resultados obtenidos. Las diferencias en los recursos además se mantienen a lo largo del tiempo, porque va a ser complicado modificar esa estructura. Y además existe una movilidad imperfecta de los recursos. Es difícil reubicar ese recurso y hacer que tenga una flexibilidad como para que consigamos una movilidad importante. En definitiva, si vamos a la definición más simple de lo que es un recurso, podemos ir a la RAE, que nos dice que es el medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende. Continuando con esa definición de recursos y capacidades, por lo tanto, la estrategia, que es la que nos debe permitir conseguir esa ventaja competitiva de la empresa en un determinado sector, estará condicionada por los factores clave de éxito en ese sector y por las capacidades organizativas que tenga la propia empresa. Y el conjunto de recursos, por supuesto. Y ahí tendremos recursos de carácter tangible, intangible y humano. Obviamente el recurso humano es también un intangible, pero por su importancia también se divide en este caso. Utilizaremos la nomenclatura de Grant en este caso. Por lo tanto, los recursos son los activos productivos de la empresa. Las capacidades aluden a lo que la empresa es capaz de hacer. Pero los recursos por sí solos no generan una ventaja competitiva. Deben de trabajar de forma conjunta para crear una capacidad organizativa, que es la esencia de la ventaja competitiva. Si hablamos de recursos de carácter intangible, los recursos intangibles, por su base de conocimiento, tienen unas propiedades diferentes al resto. También además van a tener una serie de problemas, como es el de la apropiación o el de la explotación adecuada. Ya sabemos que el conocimiento se ubica en general en la mente del conocedor. Sí que es cierto que podemos tener conocimiento organizativo, pero realmente depende considerablemente de las personas y de otros recursos de carácter intangible. Por lo tanto, tiene problemas de apropiación y también de una explotación adecuada. También tenemos la reputación como parte de esos recursos intangibles, ¿no? Que será el conocimiento acumulado de las relaciones con los clientes. Y se produce cuando el cliente ve cubiertas sus expectativas en el tiempo. Otro de los intangibles será la tecnología, que definiremos como el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Así puede ser la investigación y desarrollo, la colaboración, la explotación o la tenencia de licencias, el know-how, y también en algunos casos puede dar lugar a patentes cuando el conocimiento puede ser codificado, cuando nos podemos apropiar de ese conocimiento tecnológico a través de esa patente. No siempre esto es posible. Tenemos también los recursos humanos, el denominado capital humano, que va a interactuar con el resto de recursos y son el recurso principal en la mayoría de las empresas. Podemos definir el capital humano como de dos tipos. El capital humano general, que es un conocimiento válido para cualquier empresa dentro de un sector, y el específico, que son
conocimientos valiosos en el contexto de una organización concreta. Solamente sirven para esa institución, para esa empresa. Y aquí tenemos pues, otros activos valiosos como la capacidad de aprender, la motivación, el trabajo en equipo. ¿Cómo valoramos los recursos y capacidades? Bueno, aquí tenemos en esta tabla una serie de recursos como pueden ser los financieros, físicos, humanos, tecnológicos o de reputación, las características que lo definen. Por ejemplo, en el recurso humano pues serán la formación, la experiencia, la adaptación, la lealtad, el compromiso y una serie de indicadores que nos van a servir efectivamente para esa planificación, para ese análisis primero y después una planificación correcta de cómo hacer frente a las amenazas y oportunidades a través de la explotación de los recursos dentro del sector donde nos encontremos. Y va a ser, si hablamos de recurso humano, a través de las cualificaciones, nivel de retribuciones, nivel de rotación, etcétera, etcétera. Una serie de indicadores importantes que nos van a servir de guía. Si definimos las capacidades organizativas, serán aquellas que nos den la habilidad a la organización para coordinar y explotar sus recursos y además asignarlos a usos productivos. Por lo tanto, será la combinación de recursos que se aplican al desarrollo de una actividad. Y son habilidades de la organización, no de individuos concretos. Y están además basadas en rutinas de carácter organizativo, es decir, modelos de comportamiento regular y predecible. Tienen por lo tanto también un carácter intangible y dinámico. Y para ver esto de forma más realista, vamos a dar un ejemplo de un hospital. Este hospital, su capacidad organizativa de orden superior, aquella que le da el valor competitivo en el mercado y por el cual obtiene un determinado beneficio, es la capacidad para realizar trasplantes. ¿De acuerdo? Esta sería la capacidad organizativa de orden superior. Pero ¿qué necesitamos para realizar trasplantes? ¿Qué recursos y capacidades necesitamos? Pues necesitamos otras capacidades de un orden inferior, como son, por ejemplo, la capacidad para disponer de órganos, la capacidad para identificar receptores, la capacidad para realizar trasplantes y al mismo tiempo las capacidades logísticas necesarias. Si no tenemos o carecemos de alguna de estas capacidades, no podremos construir la capacidad última y no podremos trasplantar y no podremos obtener beneficios y no podremos desempeñarnos como institución dentro del sector. Por lo tanto, la construcción de estas capacidades es prioritario. Pero a su vez, cada una de esas capacidades también está fundamentada en otras capacidades. Por ejemplo, la capacidad para disponer de órganos está fundamentada en la capacidad para conseguir donantes, la capacidad para extraer órganos, que son básicas para poder disponer de esos órganos. Y todo eso, además, esas capacidades de orden inferior, además están soportadas en conocimientos y en recursos que tenemos que tener, como campañas de comunicación, reputación, legislación, tener médicos intensivistas, por supuesto, contar con una red de hospitales, tener una serie de protocolos, etcétera, etcétera. Es decir, que es una ordenación compleja y además distinta en cada institución, porque aunque más o menos todas tengan una cierta similitud, la integración de esos recursos o las características del recurso humano, por ejemplo, o tecnológico, va a ser diferente y por lo tanto el producto final, la capacidad de conseguir ese producto final, que en este caso es un trasplante, va a ser distinto para un hospital que para otro. De ahí la importancia de los recursos y capacidades para la obtención de una ventaja competitiva y, por supuesto, de la esencia propia de la organización, que es la generación de valor. Vamos con el tema de la valoración del potencial de generación de beneficios de esos recursos y capacidades. ¿Qué características deberían de tener los recursos y capacidades para conseguir una ventaja competitiva defendible y sostenible? Bueno, pues son tres fundamentalmente. Primero, tienen que ser
valiosos. Y eso significa que un recurso va a ser valioso cuando permite a la empresa explotar las oportunidades del entorno o neutralizar las amenazas del mismo. Van a ser escasos si un recurso se adquiere en el mercado, pues obviamente no nos va a permitir generar una ventaja competitiva puesto que está libremente disponible y otra empresa puede venir y adquirirlo. Por lo tanto, necesitamos que ese recurso de alguna manera se genere o tenga alguna particularidad interna que lo haga escaso. Difícilmente imitable. Tienen que tener ciertas cualidades para que no sean imitables fácilmente. Si no, podríamos obtener una ventaja competitiva, pero esta no sería defendible y sostenible en el tiempo. ¿Qué es lo que dificulta el proceso de imitación? Bueno, pues básicamente hay una serie de factores, como pueden ser la dependencia de senda, es decir, es como la propia evolución que ha tenido la organización a la hora de acumular y utilizar ese recurso. También la ambigüedad causal, es decir, la capacidad de comprender cuál es la imbricación de los recursos y capacidades y su propia evolución en una empresa competidora. Y también la dificultad de la transferencia de esos recursos y capacidades. Vamos, por lo tanto, a la formulación. Y aquí vemos las distintas etapas para formular esa estrategia competitiva que nos dé una posición competitiva y un valor en el mercado. Y partimos, desde luego, de la dotación de recursos y capacidades. Es decir, aplicamos una lógica diferente, como hemos dicho desde el principio de esta lección, a la que utilizábamos cuando hablábamos del paradigma estructura, conducta, resultados procedente de la economía industrial. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los recursos y fortalezas y debilidades relativas a la empresa. Estaríamos aquí. El segundo paso es identificar qué capacidades necesitamos para conseguir sumar ese valor. En tercer lugar, la evaluación del potencial de generación de renta de los recursos y capacidades. Y por último, la selección de la estrategia. Esto obviamente tiene que estar de acuerdo con el producto mercado donde vayamos a competir y tenemos que también condicionarlo al entorno tanto general como sectorial y a la propia planificación estratégica, es decir, cuáles son los objetivos de la propia organización que queremos alcanzar en el medio y largo plazo. Posteriormente a la definición de la estrategia, deberíamos de volver en un proceso de bucle, identificar y cubrir las carencias de los recursos si es que hay una pobre ejecución o si hay algún fallo en la definición de esta estrategia. Vamos con otra parte importante que son los acuerdos cooperativos. No en vano, uno de los temas que vamos a tratar en esta asignatura es también el tema de las alianzas. Ya sabéis, por ejemplo, que en la economía coreana hay una restricción bastante importante a la tenencia de capital por parte de firmas extranjeras, sobre todo en determinados sectores de carácter estratégico. Por lo tanto, se hace prácticamente imprescindible el tener o establecer alianzas con otras empresas que vayan a tener capital, ya sea mayoritario o al menos al 50%, para poder establecer una empresa conjunta y poder invertir en la República de Corea. En definitiva, un acuerdo cooperativo sería el acuerdo entre dos o más empresas independientes que, sin que lleguen a fusionarse, van a tener un cierto grado de interrelación con el objeto de incrementar sus ventajas competitivas. En el caso de las empresas occidentales, pues será acceder a nuevos mercados o también conocimientos que puedan tener las empresas coreanas. Lo normal es que la tónica general, por supuesto cada caso es independiente, pero lo que vemos fundamentalmente es que las empresas conjuntas, las alianzas entre empresas occidentales generalmente o extranjeras en general y coreanas están fundamentadas en la obtención de conocimiento por parte de las empresas coreanas y de un nuevo mercado por las empresas extranjeras. Vamos a ver cuáles son los motivos principales
por los cuales se pueden realizar estas alianzas desde el punto de vista estratégico. Primero, porque podamos acceder a recursos y capacidades que no disponemos. Es lo que decía antes, ¿no? Normalmente las empresas coreanas carecen de determinados conocimientos, sobre todo tecnológicos, y lo que buscan son alianzas para obtener ese tipo de conocimientos. También obtener el tamaño adecuado para competir. Es las denominadas economías de escala que ya vimos previamente. Obtener un volumen crítico de producción para que el negocio pueda ser rentable en un determinado mercado. También, por supuesto, aprender de los competidores. Puede servirnos de lanzadera, ¿no? Un determinado país puede servirnos de lanzadera para seguir en otros países asiáticos, por ejemplo, ¿no? Podemos asentarnos en Corea para establecernos luego en Japón, por ejemplo, ¿no? También acceso a nuevos mercados geográficos o nuevos sectores del mercado, por supuesto. Reducir riesgos de incertidumbres, puesto que podemos compartir estructuras de costes y también resultados posiblemente negativos. Flexibilidad y especialización. Y también, ¿por qué no?, factores de carácter político. Por ejemplo, la política industrial de los gobiernos puede fomentar la cooperación entre distintas empresas. Las alianzas también pueden tener problemas, como por ejemplo la posibilidad de conflicto y divergencia entre los socios. Pueden tener, por supuesto, costes de coordinación de la estructura que vayamos a formar para establecer esa alianza. También tendremos una pérdida de autonomía y control en la toma de decisiones. Pueden existir, como no, comportamientos de carácter oportunista, eso lo tenemos que evaluar previamente, y también tenemos que habilitar un conjunto de estrategias para evitar los costes de transacción y esos comportamientos oportunistas con un riesgo de fuga de información o conocimiento crítico, o también puede dar lugar a que estemos generando un nuevo competidor o fortalecer a alguien que ya esté establecido en el mercado. Todo eso tenemos que considerarlo a la hora de una posible evolución negativa de una alianza estratégica. Y esto lo vamos a ver un poco por encima, porque realmente a nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es la joint venture, es decir, una empresa que está formada al 50% y que es la forma habitual que nos vamos a encontrar en la República de Corea, de cooperación entre empresas normalmente occidentales y coreanas. Por lo tanto, nos vamos a centrar ahí. Pero vamos a ver, por ejemplo, este gráfico, y ahí tenemos distintos tipos de relaciones interempresariales, ¿no? Los acuerdos contractuales, que serían estos marcados en rojo, y otro tipo de alianzas estratégicas y otros proyectos que generan una nueva entidad. Nosotros nos vamos a centrar precisamente en proyectos conjuntos en los que se genera una nueva entidad, pero que no son filiales de las empresas que los forman. En particular, los proyectos conjuntos al 50%. Pero que sepáis que se puede utilizar cualquier otro tipo de alianza estratégica para establecer todas esas fuentes de cooperación para conseguir esa ventaja competitiva defendible y sostenible en un mercado, ya sea local o foráneo. Bien, con esto terminamos esta última video presentación, esta última lección relativa al análisis de recursos y capacidad y también a las alianzas estratégicas. A partir de ahora nos quedará la práctica de vivir y trabajar en Corea, y con ello terminamos el módulo y terminamos también el contenido del curso.